importante donde se expresa por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional que exige órdenes de detención contra Netanyahu y 3 líderes de Hamás. La Corte detalló que los individuos son responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Bueno, inicialmente se escuchaba la petición internacional, o en algunos sectores, no internacional tampoco, pero sí en algunos sectores que siempre han estado pidiendo un alto al fuego, que hubiese una orden de captura contra Benjamín Netanyahu. Sin embargo, el fiscal de la Corte Penal Internacional también pues hace lo propio con 3 líderes de Hamás, como para dejar la cuestión equilibrada. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha exigido este lunes órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el ministro de Defensa del país hebreo, Yoav Galat también, así como Yahya Sinwar, jefe de Hamás en la Franja de Gaza, Mohamed Diab Ibrahim al-Marsni, y también el comandante en jefe del ala militar de Hamás, conocida como las Brigadas Al-Qassam, e Ismail Haniyeh, jefe del Buró Político de Hamás. Es decir, estos son los personajes que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, pues exige. Según la Corte, todos los individuos son penalmente responsables, escuchen bien, de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad contenidos en el territorio de Israel y el Estado de Palestina. Es decir, recuerden que el atentado del 7 de octubre fue un atentado que generó más de 1,000 muertes, además con los secuestrados que tienen su poder Hamás. Entre otras cosas, a Netanyahu y Galat, los israelíes, se les acusa de hambre de civiles como método de guerra, al negar la ayuda humanitaria que debe entrar permanentemente a Gaza, y dirigir intencionadamente ataques contra una población civil como crimen de guerra, mientras los líderes de Hamás son acusados de tomar rehenes y de torturas, entre otras cosas. Hoy subrayamos una vez más que el derecho internacional y las 3 leyes de los conflictos armados se aplican a todos. Ningún soldado raso, ningún comandante, ningún dirigente civil, nadie puede actuar con impunidad. Nada puede justificar que se prive deliberadamente a seres humanos, entre ellos tantas mujeres y niños, de las necesidades básicas que requiere la vida. Nada puede justificar la toma de rehenes o los ataques contra civiles, destacó el fiscal Karim Khan. Vamos a escucharle en su declaratoria pública en este tema. Veamos, aquí lo tengo, donde él expresa precisamente esta orden de detención contra estos líderes. Escuchemos la noticia o la intervención de Karim Khan. On the basis of evidence collected and examined by my office, the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least the 8th of October 2023. The crimes include starvation of civilians as a method of warfare, willfully causing great suffering, serious injury to body or health or cruel treatment, willful killing or murder, and intentionally directing attacks against a civilian population, as well as crimes against humanity of extermination and or murder, persecution, and allegations of crimes of committing other inhumane acts. It's alleged that these crimes were committed in the context of the ongoing armed conflict. Bien, esta es una de las declaratorias más esperadas por muchos en el mundo, incluso también por parte de los que apoyan a Israel. Bueno, diríamos que sí, porque también hay una orden de detención contra los líderes de Hamás. Pero yo hago una reflexión. Ya esto estaba demorado. Es indiscutible el número de muertes de civiles que Israel siempre justificó con su simple derecho de autodefenderse, defenderse de los ataques de Hamás. Mire que ya el número de asesinatos en Gaza
por la agresión israelí supera los 35.456 personas, entre ellos, o mejor, la mayoría de ellos menores de edad, mujeres y menores de edad. Ya esto es un desastre que vimos a nivel internacional en vivo a través de algunas imágenes, fotografías que desde allá mismo pues, se generaban y se transmitían a través de redes sociales. Poco hacían para que veamos esto los medios oficiales. De hecho, los medios oficiales en el mundo siempre se encargaron de mostrar la situación de una manera pues distinta, controlada por Israel y nada. Pero bueno, hoy mismo es difícil ocultar lo que pasa con todo este tema de las capacidades que tenemos para comunicarnos. Pero yo me preguntaba, y lo hacía al principio del noticiero, es que ¿qué pasa con aquellas personas que, por ejemplo, en los Estados Unidos y en otros países europeos también, del mundo, salían a manifestarse y en esas manifestaciones luego terminaban detenidos como los muchachos en los campus universitarios? Ellos protestaban, amigos de Visión Noticiosa, pidiendo un alto al fuego y que sus universidades cortaran relaciones con Israel por considerar que lo que estaba haciendo en Gaza era un genocidio. Y hoy la Corte Penal Internacional, o la Fiscalía, lo que llaman el fiscal de la Corte Penal Internacional, pues les da la razón, porque si emite, en este caso específico, una orden de captura contra o una detención contra el señor Benjamín Netanyahu, es porque estaba cometiendo o está cometiendo precisamente lo que los muchachos en las universidades, como el ejemplo que estoy colocando, pues estaban reclamando. Entonces, estas órdenes de detención cambian, y eso es lo que tenemos que nosotros analizar, cambian todo el panorama. Estas órdenes de detención contra Netanyahu y 3 líderes de Hamas, Netanyahu no solamente, sino el ministro de Defensa también de Israel. Es decir, serían 2 miembros del gobierno de Netanyahu, él y otro, y 3 líderes de Hamas. Esto va a cambiar todo, creo yo, porque estaría dándole la razón a muchos manifestantes que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio. ¿Cómo en estos momentos Estados Unidos queda si en varias oportunidades sus representantes dicen que ellos no ven que está ocurriendo un genocidio en Gaza, siempre del lado de Israel? Tiene que cambiar en algún momento también la forma en que se comunica por parte de los medios tradicionalistas en el mundo el cubrimiento de todo este desastre. Tendría que cambiar. Ahora es lo que nosotros esperamos que ocurra cuando ocurre esto, una orden de detención contra Netanyahu, contra Satanyahu, como lo decimos acá. Tendría que cambiar. Bueno, eso es lo que queremos, eso es lo que creemos que podría ocurrir. Otra cosa es lo que va a suceder realmente. Si ya la Corte Internacional de Justicia, que es otra cosa, porque la Corte Penal Internacional actúa contra personas y la Corte Internacional de Justicia contra estados, ya había actuado la Corte Internacional de Justicia contra Israel exigiéndole proteger a los civiles, evitar el genocidio. Israel no hizo nada para detener eso. Ahora ya hace lo propio la Corte Penal Internacional, pero ya directamente contra 5 personas, 2 de Israel y 3 de Hamas. En el sentido de que imputarle esto, generar esto, es evidentemente ratificar que están cometiendo crímenes de guerra. Así lo dice, crímenes de guerra, amigos de Visión Noticiosa. Escucharon ustedes muy bien estas declaraciones que deben cambiar el panorama político. La pregunta es, ¿Israel o el señor Netanyahu hará caso a esto? Bueno, no solamente es el señalamiento que está haciendo en este caso la Corte Penal Internacional, sino que estamos viendo manifestaciones en el propio Israel pidiendo que haya un cambio de gobierno y que haya una negociación para la liberación de los rehenes. Veamos esta noticia, precisamente de lo que les comento, allá en Israel. Aquí la tengo para todos ustedes, que siempre están aquí muy presentes. Mírenlo acá. Miren estas manifestaciones en Israel. Exigen la dimisión de Netanyahu. Estos son ciudadanos israelíes en Tel Aviv. Desde personas toman las calles de Tel Aviv este pasado 18 de mayo, exigiendo la dimisión del gobierno de Benjamín Netanyahu.
Ellos sienten, los ciudadanos israelíes, que poco se ha logrado en esta guerra que está librando Israel contra Hamás, sobre todo porque los secuestrados aún los tiene Hamás. Si una de las cosas que están pidiendo la ciudadanía es que haya un tipo de negociación que permita a estos secuestrados volver a casa. Pero a Netanyahu no le ha importado eso, sino más bien generar el genocidio en torno a la población palestina, en este caso los gazatíes. En futuros días vamos a ver las reacciones de cómo el mundo adopta esta noticia en cuanto a su reacción y las consecuencias, y lo más importante, si realmente esto se va a hacer cumplir, si realmente habrá una detención de Netanyahu y los líderes de Hamás. Los de Hamás pues en su escondrijo, y Netanyahu no sé dónde tendrá que meterse, no sé cómo ocurrirá esto, y es lo que vamos a estar pendiente e informarles acá. Actuó entonces ya la Corte Internacional de Justicia, poco efecto tuvo, y ahora es la Corte Penal Internacional, y algunos dicen poco efecto tendrá. Amanecerá y veremos, dijo el ciego.